Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. El temor afecta la toma de decisiones. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué te impide desarrollar tu potencial si fuiste creado para eso y Dios preparó el camino para que desarrolles tu potencial? La respuesta es el temor. ¿Qué te impide convertirte en lo que Dios quiera que seas? El temor. ¿Qué te impide crear un legado que durará por toda la eternidad? El temor. El temor es uno de los grandes enemigos en la toma de decisiones, que te lleva a tomar decisiones inclusive inconvenientes, o a no tomar ninguna decisión, que ya es una decisión mala. Cuando no tomas ninguna decisión, ya tomaste una mala decisión. Hay tres clases de temores que impiden desarrollar tus talentos y lograr tu propósito en lo que tiene que ver con las decisiones. La primera, el primer temor, la duda de ti mismo, el dudar de ti mismo. La duda mantiene a las personas encerradas en una prisión en donde no pueden desarrollar verdaderamente su potencial. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo a fracasar, porque dicen quizás salga, quizá no, quizá lo logre, tal vez no, y tengo miedo de fracasar. Pero tienes que empezar a reconsiderar el concepto de fracaso, porque la gente piensa que el fracaso es lo peor. El fracaso no es lo peor. Lo peor es fracasar y quedarse fracasado. Muchas personas han sacado su verdadero potencial después de una experiencia de fracaso. Por eso no tengas miedo a fracasar. Si fracasas, realmente lo que estás diciendo es que lo intentaste. El peor fracasado es el que ni siquiera lo intenta. Es aquel que duda de sí mismo y no enfrenta la realidad en la que vive. Fracasar realmente puede verse como algo bueno, porque te deja una enseñanza para mejorar en el nivel de vida en el que tú estás. Con el fracaso se aprende a lo que no funciona, a lo que no deberías volver a hacer nunca más. Así es como creces como padre o como profesional, y es enfrentando a veces momentos de fracaso para no volverlo a hacer y corregir el camino por donde sabes que nunca jamás volverás a caminar. El segundo temor que hace que nuestro potencial se quede escondido y no salga es la autoconciencia. Si te preocupas mucho por la opinión de los demás, no lograrás nada en tu vida. Es aquella persona que antes de hacer algo piensa y dice no, tal vez no sale, y después entonces quedó mal, y entonces nunca hace nada. Solamente tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas, y solamente tienes que dejar de hacer lo que Dios te dice que no hagas. Realmente es la única opinión que debería contar, la de Dios. Si Dios te dice que algo no lo hagas, no te atrevas a hacerlo porque será fracaso. Pero si Dios te dice que hagas algo, no te preguntes ¿y qué opina este o qué dirá aquel? No, hazlo porque Dios dijo que lo hicieras y simplemente lo haces. Toda tu responsabilidad es saber si lo que haces agrada o no a Dios. No has sido llamado ni llamada para ser el mejor o la mejor del mundo, no. Simplemente has sido llamado a ser el mejor o la mejor para Dios. Si lo haces para Dios bien, ya lo hiciste. Así los demás digan que no, así los demás te cuestionen, te critiquen, lo importante es que Dios diga, lo hiciste bien, listo. Porque tú no viniste a este mundo a agradar a nadie, solo a Dios. Ni siquiera a tus padres, ni siquiera a tu cónyuge, ni siquiera a tu mejor amigo o amiga. Viniste a este mundo a agradar a Dios. El tercer temor es la autocompasión. Habían dos discípulos que tenían grandes fracasos, discípulos de Jesús, Pedro y Judas, ¿se acuerdan? Pedro negó a Jesús, Judas vendió al maestro. Ambos negaron a Jesús en un tiempo de crisis, pero ellos respondieron de maneras distintas, muy distintas. Judas sintió autocompasión de él mismo, fue y se puso un lazo en el cuello y se ahorcó. Pedro, por el contrario, lloró amargamente, se entristeció, se arrepintió, pidió perdón a Dios, se levantó y fue a servir a Dios durante mucho tiempo, siendo uno de los grandes apóstoles en la historia del cristianismo. Pedro habló a toda una ciudad en Jerusalén, en Pentecostés, y 3,000 personas se convirtieron en creyentes en Jesús. La iglesia local nació precisamente por el impulso de lo que Pedro hizo después de haber negado a Jesús. Él sabía que tenía fallas, pero él, a pesar de sus fallas, avanzó en Dios, y Dios pues lo usó a pesar de sus fallas.
Eso quiere decir que para ti y para mí, que fallamos, hay un lugar en la familia de Dios. Claro que podemos seguir. En lugar de vivir con temor, recuerda lo que Dios dice acerca de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10, que es el texto con el que iniciamos. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Todo está dado de parte de Dios para que hagamos las cosas bien. Solo tenemos que hacerlo. Hemos llegado al fin de semana nuevamente y el deseo de mi corazón es que cada una de estas pequeñas enseñanzas finalmente hayan construido algo especial en tu vida y que eso pueda ser muy definitivo para tu crecimiento y tu desarrollo personal y espiritual.